Bien, mi salida de Francia, en primer lugar, se debió a que me parecía irrespirable la atmósfera de la posguerra, después de la liberación, después de haber participado al final de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez regresado de Alemania, me encontré que la situación en Francia no era lo que yo esperaba, y después de 3 años de ocupación alemana, a los 20 años uno tenía ganas de evadirse, pues, de conocer el mundo, especialmente para un marsellés, habitante de un puerto donde concurren buques que recorren el mundo, que surcan todos los mares del mundo. Uno tiene sangre de marinero, de explorador en las venas. Finalmente, a través de un amigo, conseguí una visa para Venezuela. No pude venir directamente como yo lo pensaba, porque por huelgas y problemas de cambios, etc. Así que decidí por lo menos acercarme a la tierra firme. Y así fue como me embarqué en un carguero y llegué a la Guadalupe, primero, ¿no? Donde yo me quedé unos meses en Guadalupe, ganándome la vida, pintando paisajes, retratos, dando conferencias. Así hasta que el momento que pude conseguir un buque que venía para Venezuela. Y fue así como un 18 de agosto de 1948 me desembarqué en La Guaira. La primera visión de tierra firme que yo tuve se parecía, por cierto, a un cuadro de Bellerman, de ese pintor que yo conocía ya. La verdad que desde el alta mar, las costas, fue una emoción muy grande ver por primera vez las tierras de América. Es difícil tal vez para las personas que viven aquí imaginarse lo que puede ser esa sensación. Llegar a América para un europeo, sobre todo un joven, lleno de ilusiones y espíritu de aventura, ver las Américas, bueno, era venir a descubrir el nuevo mundo, ¿no? Mi venida a América, en primer lugar, mi objetivo siempre fue, mi destino era el Amazonas. El Amazonas brasileño en un principio, pero como no podía llegar a Brasil y me vine para Venezuela, pensé que la Orinoquía, que colinda con el Amazonas, era también un territorio donde había indígenas. Pero el primer viaje que hice para ir a Ciudad Bolívar, iba en un autobús y era bastante cómico, porque la gente se cubría el rostro con pañuelo, con toalla, y el autobús no tenía la ventana abierta porque no había aire acondicionado en esa época. Y entonces estos autobuses parecían, la gente parecía un bandolero del cine mexicano, con los pañuelos en la cara. Era una cosa de todos los colores, era verdaderamente muy folclórico, ¿no? Así fue como llegué a Ciudad Bolívar. Sí, el primer encuentro con indígenas ocurrió en el Caño Tonorro, un pequeño afluente del río Paragua, más abajo del Salto Urraima. El encuentro fue con unos indígenas recunos que remontaban el caño en una pequeña curriara con canalete, y estaban en guayuco y todos pintados de rojo. Quedé muy impresionado con esa primera visión de los indígenas. Y establecí contacto con ellos, le hablé, le brindé unos cigarrillos, fumamos unos cigarrillos, hablamos, tomé algunas notas sobre el idioma, ya empecé, me invitaron a ir a su casa, lo acompañé y ese fue mi primer contacto. Tomé algunas fotografías de ellos que yo tengo todavía. Ese fue el primer encuentro. Sí, yo siempre me sentí muy atraído por las sociedades arcaicas, los indígenas americanos, sobre todo los del Amazonas, del Orinoco, su manera de vivir, la navegación en piragua. Todo eso siempre me atraía muchísimo. Y tenía ya una formación de Boy Scout, y a mi juventud yo
He andado mucho por el monte, por las campiñas, por los ríos. Había hecho canoísmo. O sea, eso me atraía mucho, la manera sencilla, muy cercana a la naturaleza. Me gustaba la manera como los indígenas, me gusta todavía la manera como los indígenas se identifican con la naturaleza, como se adaptan, se han adaptado a lo largo de milenios de ocupación de un territorio, que han sabido conservar intacto hasta nuestro día. Todo eso me atraía mucho y decidí, bueno, conocerlo mejor, porque en esa época solamente había leído algunos que otros obras literarias sobre la cultura indígena. Pero lo que me interesaba también, los idiomas, porque ya en esa época yo hablaba, bueno, mediocremente el español, pero hablaba el francés, que es mi lengua materna, hablaba el italiano, el inglés bastante bien, y el alemán también. O sea, yo poseía ya poliglota. Pero claro, hay una diferencia muy grande entre los idiomas indoeuropeos y los idiomas indoamericanos. Entonces, esa es la cosa que me atraía y que me hicieron perseverar en mi contacto con los indígenas. Así que no tardé mucho en volver al Paragua, otra vez. Pero esta vez yo no volví con el geólogo, sino que volví por mi cuento. Ya me había hecho amigo con algunos indígenas y habían aceptado de que yo visitara su pueblo. Entonces llegué en el Caño Parrupa de los yecuanas, de los maquilitares que viven en el Caño Parrupa. Y ahí empecé, bueno, un contacto, a tomar más fotografías, recolectar informaciones sobre el idioma, sobre las historias que se llamaban leyendas en esa época, pero no son leyendas, sino mitos y algunos relatos de la literatura orales. Empecé a coleccionar también piezas de artesanía, siempre en la idea de formar colecciones para preservar, para conservar esas expresiones de una cultura, que no solamente, también empecé a hacer grabaciones. En esa época salieron los grabadores alemanes Uher. En los primeritos, yo tuve uno de los primeritos que salieron, lo compré y empecé a hacer grabaciones de música, sobre todo de los yecuanas y de los ritos, de los cantos. Y poco a poco me fue iniciando a la cultura indígena. Así es. Y luego entonces empecé a tener contacto con los panares. Yo llegué a los panares solo, nadie me acompañó de la mano para llevarme a los panares. Bueno, fui de pueblo en pueblo, en el campo, preguntando a los campesinos que dónde están los indígenas panares. Entonces uno, no, por ahí, por ese camino va a llegar a un lugar donde hay alguno. Entonces encontré uno y finalmente así de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, llegué finalmente a una verdadera comunidad panare con su churruata, con sus indígenas pintados de rojo y todo, que se extrañaron un poco de verme llegar así, pero ya venía preparado para este contacto. Ya yo tenía algunos conocimientos de etnología y estaba decidido a recoger vocabulario de los panares, porque no había prácticamente nada en esa época. Uno o dos etnólogos habían hecho contacto con ellos, habían recogido algunas palabritas, la mayoría equivocada. Me di cuenta después, con el conocimiento de la lengua, que no habían sabido traducir bien las palabras. Y así fue que empecé el estudio de la lengua panare, desde un principio. Aquí está otro, esto es José Gumía, por ejemplo. Aquí está un Gumía, el Orinoco ilustrado y defendido. Todo eso se refiere a los primeros tiempos de la conquista. Hay que leerse todos esos autores, porque eso contiene, fíjate que yo lo leo, no lo tengo de adorno. Aquí tengo sobre la tortuga, por ejemplo, los guayanos, duros y belicosos, los joti, llamando a los panares del sur. Descripción, por ejemplo, del ñopo, las tortugas, pararuma, son referencias indispensables. Si uno quiere hacer investigación sobre las etnias indígenas, tiene que calarse de toda esa lectura, porque hay muchas cosas que se dijeron, otras que
Por ejemplo, uno verifica hoy que estaban equivocados, pero se le puede disculpar porque en esa época la ciencia etnológica y antropológica no había alcanzado los niveles que ha alcanzado hoy. Hoy tenemos acceso a documentos e informaciones y también sobre el terreno, sobre todo el desarrollo de la lingüística ha permitido penetrar mejor la comprensión de las culturas indígenas a través de su propio idioma. Sí, la poesía es parte, es parte del oficio también. Es difícil acercarse a esa cultura. La mayoría de los etnólogos, por ejemplo, son escritores y poetas, generalmente. Por ejemplo, Antonin Artaud, que todos conocen, que escribió sobre el teatro, fue actor, autor dramático, era etnólogo, y pasó mucho tiempo con los Tarahumara en México, y él es uno de los que recomienda que el único progreso realizable para la conservación de las culturas arcaicas es mantenerle tal como son, porque ya ha alcanzado el punto máximo de la verdad. No puede pensar uno que una cultura que se ha mantenido prácticamente igual en 2000 años o 1000 años o por siglos, no ha cambiado prácticamente. Que si hubiesen sentido la necesidad de cambiar, lo hubiesen hecho ellos mismos. No era necesario que vinieran los misioneros ni ningún europeo a enseñarle nada. Ellos han desarrollado la cultura indígena americana, justamente lo admirable de eso, es que ellos desarrollaron establecer una relación casi perfecta entre el hombre y la naturaleza. Porque ellos no agreden la naturaleza, se integran, se incorporan, la respetan, son conservacionistas natas. A mí me daba risa cuando un presidente de la CBG pretendía enseñarle a los indígenas a ser protectores de la naturaleza, que había que darle cursos para proteger la naturaleza. Imagínense, hacer de ellos guardabosques, si son conservacionistas naturales, natos. En donde están los indígenas nunca se acabaron ni los animales, ni la fauna. Los ríos todavía conservan agua. En cambio, del Orinoco para arriba, hacia el norte, ya se acabó todo. Ya no hay animales, los ríos se secaron, los bosques desaparecieron. Si el barón de Humboldt, cuando bajó en el año 1800, bajó de San Fernando de Apure hacia Angostura, cuentan en su viaje, en su periódico, en su diario, de que tenían que apretar los caimanes para navegar en el río Apure. Y los indígenas flechaban los venados desde la Curiara y se encontraban rebaños de venados sobre las orillas del Orinoco. Los flechaban desde la Curiara. Bueno, ese es el techo de la Choroata, ¿no? De la Choroata indígena, del Perecá indígena, que es un macrocosmo. Esta es la estructura interna del maderamen de las casas, tomada en el río Cayama, antes de la llegada de las monjas, que las monjas mandaron a destruir esas casas para hacer casas unifamiliares. Esta es la casa comunal donde vive toda la tribu, 50, 60 personas que viven ahí, o sea, la familia extensiva vive ahí, que es una obra de arte, de arquitectura, simplemente. Entonces a las monjas no les gusta esto porque pretenden que es un foco de promiscuidad, pues en realidad no es así. Promiscuidad es cuando los misioneros encierran 100 niños en un galpón allá en la isla del Ratón o en Ciudad Bolívar, en Santa Inés. 100 niños que vienen de diferentes etnias los encierran en el mismo galpón. Eso sí es promiscuidad, pero ahí no hay promiscuidad porque los indígenas son todas familias. El porcentaje de personas que hablan la lengua disminuye de año en año, porque extraen los niños de las comunidades y lo educan en internados misioneros, donde desaprenden su lengua
a beneficio del español. Por ejemplo, se comprueba de que en la mayoría de la comunidad solamente los ancianos son los que conservan sus lenguas intactas. A medida que baja la edad, la gente habla menos y menos la lengua, utilizan más el español en la conversación diaria. Entonces, así no se puede conservar la lengua. Y la lengua indígena no se aprende en la escuela. La lengua indígena, como todas las lenguas arcaicas, se aprenden sobre las rodillas de la abuela o de la mamá. Es muy difícil que los niños aprendan su lengua en la escuela. En la escuela se puede perfeccionar una lengua, pero una lengua indígena que no, en muchas de ellas ni siquiera existen gramáticas escritas todavía, diría yo, estudiada a fondo como para establecer gramática. Lo que se ha hecho hasta ahora principalmente son vocabularios, son diccionarios, pero un diccionario no es suficiente para hablar una lengua. La gramática es importante, la sintaxis, y eso en muchas lenguas no se ha hecho todavía en Venezuela. De combatir la emisión sería de tener organizaciones bien respaldadas en la retaguardia, así como lo tienen ellos, que personas que puedan quedarse en las comunidades no para destruir la cultura, sino para conservarla, para hacerles sentir a los indígenas que su cultura es valiosa, demostrar admiración por lo que hace, no decirle, no haga eso, porque no, eso no se hace así, que la actitud del misionero que quieren reaprender a los indígenas a vivir de otra manera. No, yo, por ejemplo, cuando yo grabo un documental, yo nunca le dije, no haga eso, yo no pretendo enseñar nada a los indígenas. Yo soy el que tiene que aprender todo de ellos. Voy con esa actitud. Es muy diferente de la actitud del misionero que viene de antemano para cambiar, para modificar la arquitectura, para modificar los hábitos alimenticios, para modificar las vestimentas, para prohibir de pintarse con otro, para prohibir de cantar las canciones paganas, para prohibir de las creencias, para modificar las creencias de los niños. Eso es lo que hacen las misiones. Hoy en día últimamente inventaron lo que llaman ellos la inculturación. Antes le entraba de frente a los indígenas. Hoy se introduce en las comunidades, es como el gusano que roje la manzana o la fruta desde adentro hacia afuera. Esa es la nueva estrategia, la inculturación. Entonces, eso es lo que le angustia a uno, de ver que para quedarse en el sitio, ellos inventan cualquier cosa, cualquier pretexto, y están dispuestos, vamos a decir, a hacer cualquier sacrificio, hasta del punto de vista dogmático. Están decididos a sacrificar algunos ritos cristianos, con tanto que se queden en las comunidades. Por ejemplo, actualmente, algunas monjas le dan la comunión a algunos indígenas con tabaco, porque saben que les gusta el tabaco, entonces, y bueno, ahí Jesucristo está ahí en el tabaco y le ponen tabaco en la boca. No le dan la hostia tradicional. En otros lugares les permiten, por ejemplo, en África, eso es la iglesia en general, es la estrategia del Vaticano. La iglesia cristiana, católica en África, han permitido de que los indígenas bailaran dentro de la iglesia. Bailaran. Eso escandalizó un poco el Papa Juan Pablo II cuando se fue a hacer una visita en África, pero el famoso obispo Mazingo, el que se casó recientemente y después se divorció y regresó a la iglesia, explicó al Papa que eso eran las tradiciones y que había que admitir que la gente de África, algunas tribus, tenían que bailar porque era su medio de expresarse. Entonces el Papa aceptó, pero dijo, bueno, pero que no se desplacen mucho dentro de la iglesia. Se pueden bailar, pero sin desplazarse mucho. Bueno, esas son las cosas, por decirte que están dispuestas a cualquier cosa, en tanto que quedarse, no perder el monopolio, y es lo que están buscando las misiones en Venezuela, mantener el monopolio de los asuntos indígenas. Y en este sentido quieren apartar etnólogos, antropólogos, documentalistas, fotógrafos, en fin, todas las personas que se acercan con muy buenas intenciones hacia la cultura indígena
para dar a conocerlos, para rehacer una imagen favorable a la figura del indígena, ellos no lo pueden soportar, que además que somos observadores especializados en captar inmediatamente todo lo que puede pervertir a las culturas indígenas. Y no solamente lo vemos, sino que tenemos que dar cuenta de esto, si no traicionamos nuestra misión. Yo pienso que el documentalista que no denuncia no es un documentalista, porque se hace cómplice del etnocidio. Uniforme militares usan evangélicos de la nueva tribu. Detenido jefe de nueva tribu. Capuchino denuncia penetración de la nueva tribu. Brasil prohibirá todo contacto de los religiosos con los indígenas. México acusa al Instituto Lingüístico de Verona. Pastores evangélicos están matando a los indios. Inmediata expulsión de nueva tribu piden parlamentarios. Imagínate. El superpoder de la nueva tribu reside en el poder del imperio sobre la nación sometida. Expulsión de las nuevas tribus, recomendó Asamblea Legislativa. Y finalmente eso no terminó en nada. Lo que yo digo en el artículo, que después de haber levantado una polvorera, todo cayó en el olvido, todo cayó en la nada. Mientras los indígenas ya perdieron su territorio, las congregaciones misioneras han levantado un imperio inmobiliario y de bienes raíces en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en toda parte. Eso es fácil verlo. Eso, solamente hay que ir en Caracas, ver en Caracas, en Altamira, los salesianos tienen una hectárea, bueno, una cuadra entera, los jesuitas en la Castellana también, donde está el centro comercial Ignacio de Loyola, los franciscanos que tienen Macaracuey. Aparte, ellos han formado un emporio de bienes raíces en América, mientras que los indígenas han ido perdiendo su tierra y su independencia. Claro, ese deseo, esa urgencia de conservar aspectos, documentos sobre un mundo que está amenazado hoy más que nunca. Hace unos 15, 20 años atrás uno sentía venir la amenaza porque la experiencia nos ha probado, la historia nos ha comprobado que con el avance de la llamada civilización, esa civilización que se alimenta con las culturas, con otras culturas, se sentía ya venir la amenaza, pero no era en ese tiempo tan urgente como hoy, tan amenazante como hoy. Hoy en día más que nunca hay que tratar de conservar lo más que se puede los aspectos de las culturas arcaicas indígenas venezolanas antes de que desaparezcan completamente. Por ejemplo, tengo la gran satisfacción hoy de que algunos indígenas panares, por ejemplo, y hasta Cariña, me piden a mí oír las grabaciones que yo hice hace 20, 25 años atrás, porque la memoria colectiva se está perdiendo. Los jóvenes ya no estudian, ya no han sido depositarios de la memoria colectiva, han sido desviados de ese propósito de conservar la memoria de su gente, de su cultura. Y afortunadamente yo he conservado una buena parte de esa memoria colectiva entre los panares, los cariñas, los anemas. Entonces, sobre esa cultura, en alguna forma es presentarla en una forma para que sea respetada como cultura entera, como cultura que no son inferiores a ninguna otra. Por ejemplo, los panares tienen una mitología y una literatura oral que no tienen nada que envidiar a la literatura griega o romana de la antigüedad. Por ejemplo, los maquiritares también. Pero eso no se enseña en las escuelas. Ahora, yo pienso que sí, lo que sería favorable, en todo caso, a todos los indígenas americanos, es la abolición de las misiones, porque las misiones son
un sedimento de la época colonial. Uno no se puede explicar que en países democráticos y republicanos todavía existen misiones como en la época de la monarquía española y que tienen la misma función y cumplen la misma función. Entonces la abolición de las misiones sería uno de los primeros pasos para conservar las culturas indígenas. No solamente la cultura, y también para preservar, vamos a decir, la integridad de la propia iglesia. La abolición de las misiones, cosa que hizo Simón Bolívar en 1816, si no me equivoco. Decretó la abolición de las misiones, tuvimos que esperar, esperaron más de 100 años, en 1916, cuando el general Juan Vicente Gómez nuevamente llama a los capuchinos españoles para ejercer su oficio, para terminar la colonización de los indígenas venezolanos desde España. Desembarcaban en La Guaira, si no me equivoco, en 1925, solamente armado con el bordón del peregrino y la sandalia del peregrino. Y al cabo de 50 años, establecieron un emporio inmobiliario y en bienes raíces en Venezuela. ¿Por qué no llega la información? Lo que yo estoy diciendo, porque yo no tengo nada que perder. Yo no soy empleado del gobierno ni de ninguna parte. Entonces, lo que pasa es que muchos antropólogos, etnólogos, algunos sociólogos también son empleados, son funcionarios, entonces no pueden hacer denuncias, además que muchos temen que si denuncian a las misiones no pueden regresar sobre el terreno para investigar porque los misioneros les trancan el paso, lo que están haciendo conmigo. Me están obstaculizando mi trabajo de investigación, no solamente gráfico, o sea, los documentales fílmicos, la fotografía, sino el trabajo lingüístico. Yo pienso que un Estado verdaderamente honesto con sus indígenas y que de verdad quiera hacer algo para mejorar la condición de los indígenas en todos los niveles, cultural, político y territorial, la primera cosa que tendría que hacer es abolir a las misiones. Y eso es la satisfacción. Solamente ese hecho es suficiente para justificar mi dedicación durante más de 30 años a la recolección de documentos. Nunca he buscado ni la fama ni el dinero, más bien eso me ha costado mi fortuna personal. Seguir trabajando y seguir investigando fines lucrativos, nunca jamás lo hice. Pero tengo la satisfacción de que hoy los panares vienen en mi casa a oír la música de sus abuelos. Eso es lo que yo espero de mi trabajo, que sea revertido hacia la misma fuente de donde yo lo extrae, donde yo lo conservé. Que todo ese material regrese a los panares, a los cariñas y a los anemas. Kerekana wamongse, kerekana wamongse, hey hey. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Que tout le monde en est ébloui, c'est la romance de Paris.